Oración por los maestros. Señor, maestro y guía, tú que enseñaste con tu testimonio y tu palabra el valor de la vida. Ilumina a los maestros para que con su sabiduría y su experiencia nos guíen por el camino de la verdad y la luz. Concédeles el entusiasmo necesario para continuar con su labor formadora. Protégelos y líbralos de todo mal y de todo peligro. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al sábado 25 de abril del 2025. En sala 26. nos acompañan los hermanitos, 2026, perdón. Del 2026, nos acompañan en la sala de los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Dorita, muy buenos días, el Señor la bendiga, y muy buenos días todos los hermanitos que nos acompañan diariamente para preparar esta liturgia. Gracias por su servicio, gracias por madrugar, por su esfuerzo. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir los videos. No se les olvide, no se les pase, háganlo temprano. Si pueden, desde lo más de la madrugadita poder enviar los videos, se les agradece, que Dios les bendiga. Yo sé que tenemos a veces ocupaciones, que tenemos deberes, que tenemos compromisos, pero hagamos todo el esfuerzo por no olvidar enviar nuestros videos a los grupos de oración, subirlos a YouTube, subirlos a Facebook, en fin. Lo digo porque a mí a veces se me pasa. Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanos que nos apoyan económicamente a través de el NEC 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios bendiga sus ofrendas, sus diezmos. Dios bendiga también su colaboración y su corazón generoso. Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar ahorita. Le vamos a pedir a Papá Dios que nos dé la gracia de poder prestar un buen servicio guiados por su Santo Espíritu. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanitos. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, amado Dios y Rey. Te damos las gracias, Señor, por este maravilloso día que ya estamos viviendo. Agradecemos el don de la vida. Agradecemos, Señor, el anhelo que tú colocas en nuestro corazón para encontrarnos contigo, para compartir tu palabra, para comprender con todos nuestros sentidos que nos quieres hablar, y pedimos, llamamos tu Santo Espíritu para que esa palabra se haga vida en nosotros. Entonces, con el favor de Dios, vamos a dar inicio a las lecturas de hoy. De la primera carta de San Pedro, del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, revístanse todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sean humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce en su momento. Descarguen en Él todo su agobio, porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios, velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que la comunidad fraternal de ustedes en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo los restablecerá, los afianzará, los robustecerá y los consolidará. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Les
He escrito brevemente por medio de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortarlos y para darles testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Los saluda la comunidad que en Babilonia comparte su misma elección. Y también Marcos, mi hijo. Salúdense unos a otros con el beso del amor. Paz a todos ustedes, los que viven en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama a tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se comparará a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y se beben un veneno mortal. No les hará daño. Impondrá las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar a todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos tomamos unos segunditos para meditar la palabra del Señor y que lo que llega a nuestra inteligencia baje a nuestro corazón y lo hagamos vida. Muy bien, mis hermanitos, entonces los invito a participar. Que les ha hablado el Señor en estos momentos. Mi Gracielita, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Dorita. Muy buenos días para todos. Bueno, acá nos habla hoy Pedro, ¿cierto? A vivir con humildad, porque él dice, revístase de humildad unos con otros. Nos recuerda que Dios resiste al soberbio, ¿cierto? Pero da gracias al humilde. También nos anima a confiar en Dios
y a entregarle nuestras preocupaciones. Entonces acá nos deja ver que la humildad no es debilidad, ¿cierto? Es reconocer que necesitamos de Dios y de los demás, porque cuando dejamos el orgullo, nuestro corazón se abre a la paz, a la confianza de la que las demás personas nos hablen y también de pronto que nos permitan poder dialogar, depositar nuestras preocupaciones en Él, ¿cierto? Es un acto de fe. No estamos solos y Él siempre nos lo ha recordado. Dios siempre nos dice, no tengas miedo, no se sientan solos, porque en estas luchas Él siempre nos está respaldando. Él nos respalda. En el Salmo es como el clamor profundo desde el sufrimiento, ¿cierto? Es una oración de alguien que se siente en oscuridad, pero que sigue dirigiéndose a Dios. No pierde la fe, siempre hablando con el Señor. Y Él dice, cantaré eternamente tu misericordia, Señor. E incluso en momentos tan oscuros, cuando no entendamos lo que pasa, sigamos ahí en esa proclamándole al Señor, ¿cierto? Seguir hablando con Dios y tener esa fe, que esa fe significa no sufrir, sino confiar aún en medio de esos dolores, de esas oscuridades que se nos presentan. Porque a veces actuamos a la ligera y no nos damos cuenta que primeramente está Dios para contarle a Él nuestros momentos difíciles. Y en el Santo Evangelio Jesús envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio, ¿cierto? Por todo el mundo, lo que Él siempre nos ha dicho. Vayamos a anunciar el Santo Evangelio, la palabra, el ejemplo que Él nos ha dado siempre, por todo el mundo. Les promete que no estarán solos, que su poder los acompañará. Todos estamos llamados a ser testigos del amor de Dios, no solo con palabras, sino con nuestras acciones diarias. A veces creemos que no somos capaces, ¿cierto? Pero el Señor nos, vuelve y digo, nos respalda y Él nos da esa fuerza para seguir adelante. Y entonces Dios actúa. Si nosotros llamamos al Espíritu de Dios, Él nos acompaña y actúa sobre nosotros y nos enseña que confiemos en Él, ¿cierto? Entonces acá nos deja ver como la humildad para acercarnos a Dios, la confianza incluso en el dolor, en la oscuridad, tengamos esa fe, ¿cierto? Y tener esa valentía para vivir y compartir la fe con las demás personas, hablarlos con ese amor que Él siempre nos ha enseñado cómo lo debemos de hacer, con esa humildad y con esa alegría para llegar a las personas que necesitan este mensaje. Es como lo que entiendo en las lecturas de hoy. Gracias, mi Dorita. Bendiciones, buen día. Gracias, Quita. Muchas gracias por su participación. Miser Oraru, buenos días, bienvenida. Hola, mi Dodita Bella. Buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Em, Voy a iniciar aquí por el Evangelio y antes que todo voy a dar unas palabras de Normita que hace muchos años las tengo grabadas en mi mente y en mi corazón, donde decía en las misiones, eh, podemos llegar donde la bruja, donde la que no entren a esa casa porque esa señora es bruja, porque entonces decía Normitan que me dé todos los tintos y las bebidas oscuras que quiera, porque nada nos pasará. O sea, es la certeza. Hoy pensaba y yo decía en ese encuentro personal con el Señor, cuando tú lo conoces, cuando tú lo vivencias, cuando tú vives esa experiencia con Él, experienciarlo cada minuto de nuestra vida y saber que nos ha dado autoridad, que nos ha dado el poder, que vino, que, como lo dice aquí,
A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos. Y pensaba yo que desafortunadamente, digo, porque es muy triste ver hermanos en la comunidad, en la iglesia, en nuestra iglesia, que todavía corren de milagro en milagro, de misa de sanación en una parte, en otra, pensando con miedo, fue que me hicieron, fue que no, mejor dicho, cuando nosotros tenemos la certeza de que tenemos un Dios de poder, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la palabra. Y, y pensando aquí, tomarán serpientes en sus manos y digo yo, eh, la serpiente tiene como todos los matices, digámoslo así, como para hacerme entender, el bien y también el mal, porque si pensamos en la serpiente en el jardín del Edén, si pensamos en la serpiente en el Éxodo con Moisés levantada para poder curar a los que eran mordidos por las serpientes, si miramos cómo Pablo en la isla de Malta fue mordido por una serpiente y no le pasó absolutamente nada, y eso fue un signo para que todos creyeran. Entonces digo yo, eh, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son, qué es lo que nos acompaña a nosotros que todavía, qué es lo que me acompaña a mí que todavía no puedo creer que en realidad eh, nada nos pasará siempre y cuando, como lo dice la palabra, todos nuestros cabellos están contados y ninguno caerá sin la presencia de Dios. No se mueve la hoja de un árbol sin en la voluntad de Dios. Y, y cuál entonces digo yo, eh, en ese simbolismo, en ese significado de la serpiente que hoy podemos tomarlo con diferentes matices, que es lo que nosotros vivimos ese amor divino, ese poder divino que el Señor nos ha dado a nosotros, ese poder transformador de poder tomar todas las cosas que no son buenas en nuestras manos y nosotros poder hacer de todo eso cosas extraordinarias y maravillosas que nos haga que nosotros podamos enfrentar y dominar todos los miedos que tenemos eh, en este conocimiento profundo, en esa relación profunda con el Señor que nosotros recibimos, ese camino a la salvación, ese camino a la conversión, ese camino a ser transformadores en las vidas de otros, que por esa certeza nos crean, por ese testimonio crean en nosotros, que Él es el Dios de poder, que nosotros podamos afrontar todos estos miedos. La verdad, yo pienso y confiar en la voluntad, en la misericordia, en el poder de Dios, que, que nosotros vivamos ese conocimiento en esa madurez espiritual del amor de Dios hacia nosotros, lo que Él hace en nosotros y por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo en el nombre santo de Jesús, que nosotros a lo largo de nuestro camino, como cristianos, creyentes, como hijos de Dios, dignificados, restaurados, podamos desafiar y, y resistir cualquier peligro. Todo, absolutamente en el nombre santo de Jesús. Que tengamos en esa certeza que con Él todo es posible. Amén. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, Ruthcita. Adelante, Celina. Buenos días, bienvenida. Gracias, Dorita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy yo digo, Señor, qué maravilloso ese elixir de tu palabra. ¿Por qué? Porque a través de estas lecturas que nos muestran cómo es la humildad, cómo vemos al Señor, de qué manera actuamos. Y encuentro a través del Evangelio algo que me parece hermoso. Los 11 discípulos estaban reunidos.
Ellos estaban, yo digo, como haciendo ese discernimiento de lo acontecido, de cómo será ese proceso al cual como ellos van a actuar. Pero aquí lo que encuentro como grande, digo yo, el Señor se les aparece. El Señor les habla. Qué maravilloso cuando nosotros nos encontramos en esos momentos de oración, en esos momentos de elevación, en esos momentos en los cuales nosotros pedimos Espíritu Santo, cómo se manifiesta la palabra del Señor. Y aquí el Señor fue muy claro, que nos dejó esa, digo yo, esa encomienda al mundo entero, que vayamos a proclamar su palabra, que fuéramos por todo el mundo, que vayamos creando y vayamos haciendo muchos de los, digamos, carismas, de aquellos dones que el Señor repartió cuando Él estaba en la presencia aquí en la tierra. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Vayan a bautizar. Haz que los que a quienes les llega la palabra, pues que sean bautizados, y el que sea bautizado se salvará y el que no, pues será condenado. Para nosotros que ya hemos leído la palabra, que ya la conocemos, entendemos y comprendemos cómo son esos signos. La persona que está bautizada es la persona que empieza como a formar ese cimiento dentro de la vida espiritual, en comunidad, en familia. Qué bonito, porque a nosotros también nos vamos formando en ese criterio de ir llevando la palabra del Señor, ir evangelizando. Pero hoy en día la gente ya no tiene ese conocimiento, ya no lo viven. Muchas de las personas que están fuera, que nunca leen la palabra, que no se sienten atraídos, ¿por qué? Porque es que nunca leen ellos y se confían de lo que realmente nos dice la palabra del Señor. ¿Qué es nuestro deber? ¿Qué es nuestro propósito? ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué manera vamos a servir? Y un ejemplo también nos lo da Pedro a través de esta primera lectura. Pedro, que no siendo un doctor, que no fue un erudito, pero que vivió de las gracias del Señor cuando en vida estaba él acompañándolo. Y entonces, ¿qué hace Pedro? En su interior hay tanta reflexión que él se ha llenado de gracia y muestra su humildad. ¿Cómo la muestra? Diciéndole a los demás, llamándolos, ven a darnos un trato como de hermandad, que sea humilde, que dejemos la soberbia, que dejemos atrás esos egos que nos crecen, porque es que esos egos que nos crecen y nos hacen resaltar por encima de los demás, esos son más bien aquellos del demonio, aquellas personas que están atadas como a esos males, como a esos sufrimientos que derivan cuando no tiene la gracia de Dios. Entonces, la invitación es hacer esa comunidad donde nos entendemos y nos comprendemos mutuamente, todos compartiendo un mismo discernimiento, compartiendo esas gracias. Y como nos dice el salmista, cantémosle al Señor esas misericordias porque son grandes. Qué maravilloso cuando nosotros a diario logramos ciertas cosas que le pedimos al Señor, que Él nos da en poco o en pequeño cada gracia. Esa es la misericordia. Y le pedimos, Señor, que tu obra se manifieste siempre, que creamos en ellas para que veamos cómo nosotros nos afianzamos en esa fidelidad que el Señor nos brinda. Entonces, que seamos hoy esos testimonios vivos para compartir la palabra del Señor y llevarla siempre, como nos lo pide Pedro, con la humildad y la sapiencia que nos brinda el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dorita. A su merced, Selena, muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que haya tocado a su corazoncito hoy? Andrea Yanira, muy buenos días, bienvenida. Dorita, buenos días y buenos días a todos. Bueno, lo que yo entendí es que el Señor nos llama a buscar nuestra comunidad, como, bueno, ya lo había dicho Normita, y a sentirla como nuestra, a vivirla.
en esa comunidad donde debemos demostrar nuestra fe mediante una fraternidad, mediante la humildad también y bajo la poderosa mano de Dios. O sea, ahí nos está diciendo que cuando nosotros obramos de esa manera, con esa fe intensa y con ese creer en Él, pues estamos bajo la mano poderosa de Él. Dice que cuando nosotros tenemos esa fe firme, resistimos al diablo, o sea, el diablo no puede hacer nada. Y él cuando ve a las personas que están débiles, que están sufriendo, que están lejanas del Señor o que no lo buscan, él está como un león rugiente para entrar y hacer destrozos las vidas. Entonces es eso, como unirnos más con nuestra comunidad, cuidarla más, hacer más de ella unión, humildad, hacer de ella alabanza para Él y siempre unirnos así y también de esa misma forma dar testimonio y evangelizar. Nos dice que debemos evangelizar por pequeñito, por grande, por lo que sea, tenemos que no tener miedo de hablar de Dios y de decir que Él ha hecho en nuestras vidas. Por repetitivo que sea, a veces uno dice, ay, pero ya otra vez, pero sí, ahorita perdón, leyendo el Evangelio, pues ahí les cuento un testimonio. Yo todo este tiempo me he sufrido la tensión súper altísima, 224 sobre 150, 117, bueno, en fin, no me la han podido estabilizar. Hasta que una doctora me hizo ahí una lista y tengo que tomar medicamentos como cada 4 horas, cada 5 horas. Bueno, más o menos eso ya me lo estabilizaron, pero no me han estabilizado el dolor de cabeza. O sea, después de que me bajó la tensión con esos medicamentos, la tensión mía sigue ya altica, pero no tanto. Pero me sigue un dolor de cabeza a raíz de eso que es permanente, o sea, es lento, pero es cansón. Y eso que remedios caseros, que papa en la cabeza, que vinagre, que o sea, bueno, hay todos los remedios para la cabeza. Y entonces yo esta mañana, ya el médico ayer en la diálisis me dijo, ay, tiene que irse para urgencias porque usted siempre con ese dolor de cabeza y no sé qué. Y mire las urgencias, yo no quiero urgencias porque es que allá no, acá yo no tengo una clínica como de tercer nivel que me reciban y me digan, sí, apenas me darán acetaminofén porque yo ya lo he hecho y eso me ha pasado. Y entonces yo, ay, Dios mío, ya con todo este dolor y ya el médico otra vez me dio ayer la historia clínica para irme para urgencias. Y esta mañana sí me despertó ese dolor de cabeza. Yo, Dios mío, me pusieron que papa, que no sé qué, que vinagre en la cabeza otra vez. Y yo dije, ya, y no me pasaba. Entonces yo llegué, cogí mi cabeza y yo dije, Dios mío, pero qué, si yo estoy con el Señor, ¿por qué no me pasa ese dolor de cabeza? Y me puse las manos y hice una oración que yo no sé ni cómo me salió, pero resulta que para la gloria de Dios se me fue el dolor de cabeza. Y acá, pues leyendo en el Evangelio, pues casi me pongo a llorar porque dice que a los que crean les acompañará estos signos, echarán demonios, de mi nombre hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. También dicen, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Ese impondrán las manos a los enfermos lo tomo para mí porque hoy fue un milagro. Y pues no, en este momento no tengo dolor de cabeza y no me va a volver a dar porque yo creo en el Señor y así va a ser. Amén, gracias. Gracias a su merced, Andreita, y pues vemos aquí Andrea Yanira nos está mostrando la fe. El que le cree, el Señor se deja ver. Con esto no quiere decir que todo se lo carguemos a Él, ¿no? El Señor hace lo suyo, nosotros debemos hacer lo nuestro. O sea, es una advertencia de amor para que cuando sienta que deba ir a urgencias a donde le toque, debe ir. Pero este maravilloso testimonio que su merced nos está dando es una prueba de los signos que hace el Señor con nosotros. Bueno, aquí encontré yo, digamos, como un denominador
porque fue mencionada más de una vez la palabra orgullo. Y es que, como todo en esta vida, tiene su positivo y tiene su negativo. Nosotros debemos ser orgullosos, orgullosos de las cosas buenas, orgullosos de saber que tenemos un Jesús vivo que nos guía, que nos ofrece su mano. Y ya sabemos nosotros, Él no obliga a nadie, la decisión es nuestra si agarramos esa manito y nos asimos o mejor, nos cogemos para seguir nuestra vida. Entonces, casi siempre que uno habla de una persona orgullosa, uno dice, ay, Pepito Pérez es tan orgulloso. Ay, es que se las da y es que no sé qué y es que sí sé más, porque tiene, vuelvo y lo digo, su connotación positiva y negativa. Cuando hablamos del cristiano, cristiano que le cree a este Jesús, sigue su senda, se agarra de su fe y se agarra de esa mano y sigue adelante, pues qué bueno ser orgulloso de ser cristiano, católico, creyente, en ese Jesús vivo. Aquí el Santo Evangelio pues tiene muchas connotaciones y nos vamos eh, hoy, digamos, por este ladito que elegí yo hablando del orgullo. Bien entendido, no del orgullo de soberbia, no del prepotente, no del que porque tiene mucho conocimiento y saber, entonces se cree el más y se encarama encima de los otros, porque es que yo soy yo, no. Estamos hablando del orgullo del buen cristiano. Eh, Esto me ponía a pensar también en los signos, en las diferentes formas, digo yo, de tomar nosotros las cosas. Por decir algo, Ruthcita puso muy buen ejemplo hablando de la serpiente también en bien y en mal. Nosotros afortunadamente en las ciudades pues no es fácil encontrarse uno con serpientes y hablando ya del animal y de pronto serpientes venenosas y todo eso que no es que nos las vamos a dar de valentones porque todo tiene su contexto dentro de lo que debe ser. Yo lo tomo en el sentido figurado, por ejemplo, nosotros mismos podemos ser esas serpientes, que podemos llevar odio, veneno, envidia, todo eso, ¿no? Porque uno siempre lo mira, uy, por el animal peligroso, por el venenoso que lo pica, que se muere y que no sé qué. Pedirle a nuestro Señor que yo no sea esa serpiente que lleva eso, lleva odio, envidia, veneno, el entender el ego bien entendido. El, yo tengo una amiga, ahorita la recuerdo, que también tiene palabras muy sabias que nosotros nos las debemos apropiar sobre todo para nuestras sensibilidades. Ella dice, si dijeran de mí que yo soy una tal por cual de pe a pa, y si yo no lo soy, pues me da lo mismo. El que quiera hablar mal, problema suyo. Y si yo lo fuera, pues tampoco me preocuparía porque lo soy. Y punto. El problema es mío, volví y decía ella, es una amiga que hace mucho rato no veo, pero yo me quedaba pensando y pensando, y pues sí, yo digo, nuestros egos, que también lo nombraron, nos gobiernan mucho, mucho, mucho. A veces nos volvemos hipersensibles, nos volvemos hiperdelicados, eso no nos pueden hablar porque, bueno, se arma la tragedia en nuestra cabeza y en el corazón. Todo eso es parte de las, como de los
peros, los defectos, que no sé qué término darle, que tenemos que ir venciendo en el camino. Cuando nosotros estamos llenos, cuando le creemos al Señor Jesús, que ya resucitó y que está vivo en el corazón de cada uno, como que vamos apartando todas esas musarañas y vamos limpiando el camino, pues el camino nuestro para también ir llevando luz al camino de los demás, infundiendo esa fuerza, eh, proclamando lo que nos pide nuestro Señor Jesús, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda creación. Miren San Francisco de Asís, tan hermoso, como proclamaba él, como agradecía, como alababa la creación. Era una cosa maravillosa, esa oración de ese santo tan hermoso. Nosotros apropiémonos de eso, de esos que nos antecedieron y que le creyeron al Señor Jesús, cómo aprendieron a vivir hermoso, así fuera en medio de la adversidad, porque a veces cuando uno se entrega y se deja caer en esos brazos, pues no dejan de pasar los tropiezos y le caen a veces las piedras más grandes encima o se tropieza uno con uno mismo. Entonces, basados en ese amor del Señor Jesús, en ese lenguaje, porque dice que hablen en lenguas, ¿no? Qué mejor que ese nuevo lenguaje que es el lenguaje del amor, que es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Yéndonos, por ejemplo, ya para la primera lectura, la carta de Pedro, démonos cuenta que lo amó mucho, pero que fue el primero que falló y es lo más normal, porque cuando uno tiene miedo, uno se bomba, se aturde, pues la primera sensación es como de esconderse. Cuando ya Pedro volvió y entendió lo que valía el Señor Jesús para él, eh, toma ese valor y sale a hacer lo que el Señor Jesús había pedido, a, a- a expandir su palabra con humildad, con el trato agradable, el trato ameno, con el amor, bajo la firme fe en el Señor, en su mano preciosa, para que Él en su momento nos apoye, digamos, basados, entregándonos a ese amor, el Señor Jesús va a hacer lo suyo. Cuando nosotros nos despojamos de de todas las arandelas que nos ponemos y nos entregamos a esa mano, entonces como que Él nos acuna y nos va llevando, nos va dando la sabiduría, la inteligencia, por eso pedía él, Pedro en su momento y nos lo dice a nosotros, ser sobrios, velar, ser discretos en nuestra forma de ser en el bien, en el buen comportamiento, en el buen hablar, en la acogida con los demás, porque el Señor pues va a estar ahí con nosotros, guiando nuestras palabras, guiando nuestro camino, porque ya sabemos, y eso no hay que olvidarlo, porque un triunfo del enemigo, del diablo, es que no creamos que Él existe y sabemos que Él es envidioso y que Él quiere hacer todo lo que hace Dios. Entonces, cuando uno no cree que Él está ahí velando a ver a qué hora nosotros le damos papaya y se nos abalance como la palabra que dice aquí, como león rugiente, pues, y que busca a quien devorar y nosotros le demos la oportunidad, pues vamos a caer como pepa y guama. Pero eso no quiere decir que si nos caemos no nos podemos levantar,
y seguir. El Señor siempre va a estar ahí. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a volver inmunes en el sentido literal, ¿no? Nosotros seguimos con nuestra fragilidad humana, pero confiando en el que tenemos que confiar, Él nos va a volver a revestir, nos va a volver a llenar de fuerza, de sabiduría y sobre todo, hablando de que también me parece muy importante, hablando de las lenguas, el lenguaje del amor, que eso no se nos olvide, porque es lo primero, ese debe ser nuestro primer escudo, o nuestra primera, también tarrito de miel, todo con amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo es posible. Eso no tiene vuelta de hoja. Nos vamos entonces para el Salmo, um, a lo que estaba diciendo también Gracielita, que me pareció muy lindo el análisis, el, la alabanza aquí al Señor, cantar su misericordia, su amor, su fidelidad. Y dice, por todas las edades, habló en esos momentos y sigue hablando y seguirá hablando y nosotros debemos seguir pregonando, debemos, no estamos llamados en ese amor, en ese creerle, en esa fidelidad, que no nos olvidemos que ahí está, aún en la adversidad más grande, es creerle. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Entonces, Normitan, bienvenido otra vez. Gracias, Dorita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, mis hermanitos, esta semana en la liturgia de la palabra asistimos a la muerte de dos personajes. Asistimos a la muerte de San Esteban protomártir, quien dio la vida o entregó la vida por el Evangelio. Y asistimos a la muerte de un tal Saulo, que volvió a la vida con el nombre de Pablo. Esteban murió físicamente, entregó realmente su vida, la dio totalmente por la causa del Evangelio, por la causa del Evangelio. Y Saulo murió por el Evangelio. Murió porque Jesucristo se le apareció, se le manifestó, se le reveló, le habló, y murió el hombre viejo y nació un hombre nuevo para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Por lo tanto, todos estos días, de una u otra manera, hemos estado hablando de la necesidad y de la importancia de anunciar la palabra de Dios. Yo sé que antiguamente para nosotros lo más importante era ser católicos. Eso era lo más importante. Que el niño sea bautizado, que haga la primera comunión, que se confirme, que se case por la iglesia, que vayan a misa, que se confiese, y pues que al morir le podamos hacer una misa decorosa, honrosa, de tal manera que pueda entrar al reino de los cielos. Para nosotros antes, lo más importante era ser católico. Ahora para nosotros lo más importante es ser testigos, es ser cristianos, es ser hombres y personas de fe, de una fe grande, de una fe abundante, de una fe poderosa. En ese contexto, repasemos rápidamente las lecturas. Marcos 16, 15 al 20. La gran comisión se le llama a este texto. Igual que Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante. La gran comisión, la gran encomienda, la gran tarea, el gran anhelo, el gran deseo de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? Miren, mis hermanos, yo les he dicho a ustedes, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría?
Creo que el año pasado tratamos casi todo el año esa palabra. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es conocer o entender, comprender la voluntad de Dios. Sabio no es el que sabe mucho. Sabio no es el que ha estudiado mucho y tiene títulos y cartones. No, ese no es sabio. Sabio es el que entiende o comprende la voluntad de Dios y busca ponerla en práctica. Pues en este texto del Evangelio de Marcos se nos está diciendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo. Entonces, lo primero que la palabra nos está diciendo es, como lo dijo Roquita, es que tengamos un encuentro personal con Él. Eso es lo primero, es fundamental, básico. Que quien va a ser mi testigo, que quien va a ser mi misionero, que quien va a ser mi predicador, haya tenido un encuentro personal conmigo. Si no me conoce, ¿qué va a dar? ¿De qué va a hablar? Y no que me conozca por las letras, no que me conozca por los libros que se ha leído, o porque sea teólogo, o porque sea filósofo, o magíster en ciencias religiosas, o en Biblia, sino porque ante todo nos conocemos, como yo digo, cara a cara, corazón a corazón, frente a frente. Por eso se le apareció a los 11 y les dijo, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Aquí hay tres máximas. Primero, id al mundo entero. Vayan al mundo, vayan. Norma, yo quiero hacer otra misión. Bueno, está bien, yo no sé, cada uno mirará, cada uno hará su propio discernimiento, cada uno descubrirá sus propios dones y carismas y entonces podrá decir, yo voy a anunciar el evangelio de esta manera, pero anúncielo. No se quede callado, no se quede callada, no, anúncielo. Segundo, proclamad, esa es la palabra, la segunda palabra clave. Y yo traduzco proclamar en casi que gritar, levantar la voz, o como decimos nosotros, con entonado acento, hacerlo con fuerza, hacerlo de tal manera que se me escuche. Los martes en la mañana estoy haciendo una pequeña misión en Fusagasugá, una misión a campo abierto. Lo llamo Rosario al Parque. Y entonces yo llego 9:40, 9:45 al sector a donde voy a ir. Cojo un parlante, cojo un micrófono y me voy por entre las cuadras diciéndole a la gente que los invito a hacer el Santo Rosario frente a la imagen de la Virgen María Rosa Mística, o frente a la imagen del Divino Niño Jesús, o frente a la imagen de María de la Medalla Milagrosa. En fin, busco un parque, busco un lugar a campo abierto en donde convocar a la gente. Me llegan 3, 2, 5, 10, 12 personas. Ahí llegan algunos, llegan unos poquitos. Y hacemos el Santo Rosario y luego les proclamo la palabra de Dios. En la calle, en la calle. Algunos de pronto traen butaca y se sientan en la sombrita o se ampara del sol debajo de un árbol. Y van pasando los carros y las carretas y van pasando las busetas, los buses. Y la gente dirá, ¿esta gente qué hace ahí? ¿Este loco qué hace ahí? Se le corrió la teja, se le corrió el champú, no le da pena, no le da vergüenza. Algunos dirán, está loco. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy tratando de proclamar a campo abierto la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para con nosotros. Yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros en ese proclamar? En serio, yo me lo pregunto. En mis inicios, hace 40 y pico de años, cuando comencé, me parecía loco lo que hacían algunos de mis compañeros, Carlos,
Bueno, si ahorita se me olvidan los nombres, Roberto, Zamudio, Martín, Giraldo, bueno, algunos, ¿qué hacían? ¿O qué me enseñaron a hacer? Subirme a los buses a predicar, subirnos a los buses a cantar uno o dos cantos, llamábamos la atención con eso, le decíamos a la gente no les vamos a pedir nada, y alguno tomaba la palabra y daba una pequeñísima enseñanza sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, mis hermanos? Proclamar abiertamente la palabra de Dios. Es más, ¿cuántos nos quedamos solamente yendo al grupo de oración a recibir? Bueno, hoy hay otras maneras, gloria a Dios, hoy hay otras maneras, el internet, el YouTube, los videos, todo eso, hay otras maneras de predicar abiertamente. Pero yo pienso que bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Qué bueno es que sigamos trabajando a través de las redes, pero que no dejemos de predicar, porque es que hay muchas personas a las que no se les ha llegado y que no tienen la experiencia de ese Cristo vivo y de ese Cristo resucitado, del cual se supone que nosotros somos testigos. Y tercero dice, a toda la creación, o sea, de todas las maneras, de todas las formas. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Aquí voy a hacer un pequeño reparo. Yo creo que hay mucha gente que tiene fe, pero hay muy poca gente que cree. Y es que siempre hemos dicho que fe y creer es lo mismo. Y tal vez si algún hermanito nuevo de un grupo de oración me dice, Norman, es lo mismo tener fe y creer, pues yo le voy a decir, sí, sí, claro, es lo mismo. Es tener fe y creerle a Dios o creer en Dios y creerle a Dios es lo mismo. Pero en la práctica no es lo mismo. Porque en la práctica, tener fe es creer que Dios existe, como la fe de los demonios. Pero en la práctica, creerle a Dios es creer lo que está diciendo el Evangelio hoy. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos de los enfermos y quedarán sanos. ¿Cuál es la diferencia entre tener fe y creer? Voy a decirlo de esta manera, cualquiera cree. Cualquiera tiene fe o cualquiera tiene creencias. Pero cree realmente aquel que le cree a Dios y que en su nombre procede. Muchas gracias, Andreita, por ese tremendo testimonio que nos regaló hoy. Dios la bendiga de verdad. Porque con eso su merced nos está diciendo, sí se puede, sí se puede. A los que me preguntan sobre cómo va la salud de mi hija Paola, que les agradezco por preguntar y les agradezco por estar interesados y por haber orado por ella, va mejorando poquito a poco. Ya anoche pudimos cruzar algunas palabras. Ya no tiene oxígeno de ninguna manera, o sea que está respirando por sus propios medios. Hasta donde sabemos ya los riñones están funcionando mejor, el hígado desinflamó. Bendito y alabado sea Dios. Le creemos al Señor, le creemos. Aunque si hubiera tenido que partir, pues también le hubiéramos creído al Señor. Pero creo que el mundo está necesitado de hombres y de mujeres que crean de verdad y que creyéndole a Dios hagan signos, señales, milagros y prodigios. Un evangelio que no vaya acompañado de signos no es creíble. Desafortunadamente, díganme ustedes qué hacen y les creo. Díganme ustedes qué signos hacen y les creo. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, respaldaba, acompañaba, confirmando la palabra con señales que los acompañaban. No permitamos, mis hermanos, y aquí no estoy hablando de las señales que tenemos en nuestra Iglesia Católica, que son realmente poderosas, claro que sí. Consagrar el pan y el vino
convertirlos o transustanciarlos en cuerpo y sangre de Cristo, claro que eso es un signo bien grande. O bautizar un niño y convertirlo de criatura en hijo de Dios, eso es un signo muy grande. O coger una pareja y convertirla de dos en uno solo, eso es un signo muy grande. Pero aquí no estamos hablando de esos signos, estamos hablando de signos carismáticos. Y por eso creo que la iglesia sigue necesitando la renovación carismática. La iglesia no puede pretender decir, no, aquí no necesitamos de carismas, que es lo que a veces da la impresión. No, si ya tenemos los sacramentos, ¿qué mejor? ¿Para qué más? Pero desafortunadamente, medio mundo o más de medio mundo no le cree ya a los sacramentos. Y no porque necesariamente no le crea a los sacramentos, sino porque muchas veces no les cree a los que presiden los sacramentos. Y no estoy hablando mal de nuestra iglesia, estoy hablando de la gente, estoy diciendo que la gente ya no cree, desafortunadamente. En cambio, sí le va a creer a los signos. Pero también sería un error de nosotros, como lo decía alguno de ustedes, quedarnos en los puros signos. Por eso tenemos que ser buenos predicadores. Esforzarnos por predicar claramente el evangelio, que esta semana nos lo decía también. En la primera lectura tenemos una serie de consejos a la comunidad. Presten atención, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento, en las cartas, tenemos dos tipos de cartas. Una son las cartas de Pablo, las cartas paulinas, Romanos, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses. Bueno, son las cartas de San Pablo, creo que son 13 cartas, si no estoy mal, las de Pablo. Pero también tenemos, mis hermanos, las cartas católicas. ¿Y cuáles son las cartas católicas? Las cartas que van para todo el mundo, las cartas universales, para toda la comunidad. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Tito, Filemón, no son cartas de Pablo, son cartas católicas que llamamos. ¿Y qué quiere decir que es una carta católica? Que va para toda la iglesia. Y por eso se habla en plural, queridos hermanos, revestidos todos de la humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce en su momento. Santiago dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Descargad en él todo vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros, está en plural, está para toda la iglesia. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestra comunidad fraternal, eso debe ser la iglesia, eso debe ser una comunidad, un grupo de oración, una comunidad fraternal, en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os restablecerá, os afianzará, os robustecerá, os consolidará, os respaldará. Suyo es el poder por los siglos. Os he escrito brevemente por medio de Silvano, que al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y para daros testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Predicar el evangelio, ir al mundo entero, por medio de signos, señales, milagros y prodigios, nos va a ayudar a mantenernos firmes y a los demás también. Os saludo a la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección. Y también Marcos, mi hijo, saludaos unos a otros con el beso del amor. Paz a todos vosotros. Y termina diciendo, cantaré eternamente tus misericordias, Señor, llevaré tu evangelio, contaré al mundo los milagros, los prodigios de los que eres capaz. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de poder ser fieles misioneros, fieles testigos de la palabra de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Normita. Amado Señor, has hablado y que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos humildes, para que nos abajemos, ¿cierto? Para que seamos orgullosos con esa lealtad de llevar la palabra de nuestro Señor. Amén. amén. Para que, ayudados con la gracia del Espíritu Santo, la fuerza que nos da el conocimiento y experienciar a ese Jesús en nuestras vidas, en ese encuentro personal, podamos tener la certeza del poder que Él ha puesto en nosotros por medio de su gracia, por medio de su amor. Amén. Amén. Para que no dejemos morir la fe en el que todo lo puede, en nuestro Señor Jesucristo, aún en la adversidad más grande. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor, en su infinitísimo amor, levanta su mirada sobre nosotros, nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por llegar a este ratico de comunidad con el Señor. Les Y a todos. invitando a nuestros grupos de oración y formación que tenemos dentro y fuera de la ciudad de Bogotá. Aquí está en el flyer. Pueden grabar y ampliar los diferentes lugares y horarios donde nos encuentran. También tenemos el número de WhatsApp 310-5543-814, donde pueden dejar sus inquietudes que con mucho gusto les serán contestadas. Aquí tenemos el enlace de la plataforma del Google Meet, donde se pueden unir con nosotros a esta hora, 8 de la mañana o a las 3 de la tarde para el Santo Rosario. Les recordamos que nuestros audio videos quedan expuestos por las redes de Facebook y YouTube para que los compartan, para que los repasen, sigan analizando, porque el Señor tiene mucho, mucho por decir. Y cada vez que tengamos un momentico de calma, esto es una buena terapia, diría yo. A nuestros hermanitos que ofrendan, les damos las gracias infinitamente. El Señor muchísimo más, porque ya sabemos que Papito Dios ama al dador alegre. Entonces tenemos nuestra cuenta autorizada de INEX 301 55 1 21 61, donde pueden hacer sus aportes o en los grupos presenciales. Entonces, muchísimas gracias y nos oímos esta tarde a los que quieran y puedan. Feliz y bendecido resto de día para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.